para las personas que nos están viendo en este momento, la idea de esta tertulia, la idea de este conversatorio es para ver dos temas del Antiguo Testamento, que sería Génesis y Éxodo. ¿Cómo se ve desde la perspectiva de cada lado? Como lo dije anteriormente, Jacob representa una de las posturas del judaísmo, Raúl representa lo que representaría el magisterio, la Iglesia Católica, y por mi parte, las opciones que hay dentro de la historia y de las ciencias bíblicas que hoy se estudia, digamos, de una manera bastante fuerte hoy en día. Bueno, si gustan, pasamos a lo que sería lo primero a tratar, que sería el Génesis. Este tipo de temática, para que la gente lo logre comprender, va a ser preguntas de las cuales cada uno va a dar su percepción de acuerdo a lo que ha estudiado o lo que profesa. La primera pregunta en el Génesis sería: la historia de la creación y el jardín del Edén. ¿Cómo se interpretan estas historias, las diferentes tradiciones o en las diferentes tradiciones? ¿Son literales, simbólicas o una mezcla de ambas? Vamos a hacerlo en orden del cual estábamos en la pantalla anterior. Raúl, eh, por favor. Bueno, pues nosotros creemos, y siempre lo hemos creído así, que hasta el capítulo 11, hasta el descenso de Noé en el arca, pues es un relato no histórico, no, es un relato no ético, es un relato catequético de cómo los del pueblo de Israel, como los judíos, interpretaron y narraron la creación, cómo narraron los primeros momentos y cómo la transmiten a las siguientes generaciones de forma catequética en esa tradición oral y cómo van contando a las diferentes generaciones lo que ellos, desde su entender, pueden explicar. Es decir, ¿que hay que entenderlo literalmente? No. ¿Que hay una historia real detrás de ello? Sí. Se entiende. Jacob, ¿qué, qué nos contarías La acerca? verdad, no tengo mucho que agregar. La postura es bastante similar. Lo único es una semántica en las palabras de la pregunta. Nosotros consideramos que no se interpreta, sino que se transmite, se explica, ya que si asumimos que el Génesis tiene un autor, el autor tenía un mensaje específico que transmitir, y el hecho de pensar que tú puedes tomar el texto e interpretarlo te saca de lo que es el mensaje, siendo que la Biblia es un texto que no tiene un mensaje, es un mensaje, digámoslo, impersonal, es decir, no se define como, no es como la matemática, que en cualquier país del mundo entiendes la matemática, sino que es un mensaje muy específico con una agenda muy particular. Nuevamente, también consideramos que el Génesis en sí no es literal, de hecho esto lo traen varios de los comentaristas, como ya Rashi explica, que no te viene a explicar las cronologías del mundo. Si una persona quiere aprender de cómo se desarrolló el mundo a nivel biológico, a nivel, no sé, geológico, puede preguntarle a Darwin de dónde venimos a nivel biológico, y es una pregunta válida para la biología o para la geología y para todos los que estudian esto, Mijael Loparin y todos estos. Pero si tienes una pregunta de cómo se desarrolla el ser humano, la esencia humana, hacia dónde es el objetivo de la humanidad, ahí esa pregunta va dirigida a el Génesis. Entonces son como 12 planos distintos que así es como se supone que deberíamos evaluarlo. Y bueno, básicamente. Entiendo. Bueno, desde la parte de lo que sería la historia o las ciencias bíblicas, que hoy día estudian este tipo de escritos que son bastante antiguos, lo que se intenta hacer siempre es tratar de ver el escritor de Génesis, que en este caso en la parte de la ciencia bíblica se desconoce quién fue, eh, digamos, se transmite de cierta manera conjuntamente con la misma percepción del mundo, de la cual, por ejemplo, estaban sumidos los otros pueblos de ese mismo tiempo. En este caso, la cosmogonía, la cosmología eran muy similares. Por ejemplo, en el caso del Jardín del Edén, era muy común en donde se desarrolla la historia de estos pueblos que, digamos, habían ciertas riquezas del mundo antiguo que eran lugares poblados por ríos, etcétera, que eran muy limitados, como en el caso de Egipto, que tenía, digamos, el Nilo con ciertos brazos, estaba el Éufrates también, etcétera, y de cierta manera los lugares con jardines eran, digamos, de cierta manera
lo ideal para poder vivir y en donde posiblemente estuviesen los dioses. En este caso, los dioses en un jardín era un lugar muy anhelado, digamos, visto desde la perspectiva humana de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque vivían comúnmente en unos lugares como muy precarios en cuanto a la comida o a diferentes lugares. En caso de que sería el jardín del Edén y la creación, está muy ligada al aspecto, digamos, de cómo se tenía en la antigua Babilonia también. Solamente que desde la perspectiva de Génesis, el autor intenta transmitir ya una forma de un solo creador o forjador de lo que está, en vez de como en la babilónica, que cada dios representaba un elemento. Por ejemplo, tienes Marduk, Tiamat. Tiamat representaba el caos, Marduk la divide, comienza a crear el cielo y la tierra. Entonces, hay una contraposición. Y es súper interesante verlo desde esa perspectiva, ya que Génesis, digamos, se escribe aproximadamente en épocas exílicas o posexílicas, de acuerdo a los estudios que hoy en día se llevan en la academia. No sé si tienen algo que decir en base a eso o... Yo, permiso, Jacob, tengo que decir que el libro del Génesis, lógicamente, hay concomitancias con la mitología y con la antropología de los pueblos babilónicos, suméricos y demás. Es totalmente inexplicable narrar el diluvio universal sin la epopeya de Gilgamesh. Es imposible no hacer un paralelismo del jardín de Edén con los jardines colgantes de Babilonia. Es imposible, en definitiva, no ver que el agiógrafo, por inspiración divina, cuando escribe en el libro del Génesis, dando a entender qué es lo que quiere Dios dar a entender, como decía Jacob, transmitir el mensaje que Dios quiere entender, tiene que hacerlo entendible. ¿Cómo va a entender el judío del momento, cómo va a entender el cristiano de hoy en día que el jardín de Edén era el jardín donde vivía Dios? Pues sabiendo que los jardines colgantes de Babilonia, como bien decías, Gio, era el lugar de los reyes, de aquel a quien todo quería vivir, al que lo veían como una divinidad caminando sobre la tierra. Entonces, sí, lógicamente hay simbología y hay concomitancias con las culturas que rodean al pueblo de Israel en aquel entonces. Correcto. Jacob. Sí, de hecho también de acuerdo a los Midrashim, es decir, tradición oral de Israel, se dice que está escrito Megilot, Megilot, es decir, llegó como en rollos todos los relatos del Génesis y así se, digamos, compilan lo que es el relato del Génesis, por lo menos así lo trae la tradición judía. Y también lo que dice Raúl es como lo concebimos nosotros, que viene a responder a, mira, cuando tú tienes un diálogo con alguien, tú no te vas a poner a hablarle en un idioma que él desconoce. Si tú estás hablando con un filósofo, tú te vas a poner a la terminología del filósofo. Y si estuvieras en la Edad Media, hablarías en la terminología de esa época y así sucesivamente. Lo que hace el Génesis es exactamente eso. Viene a hablar siendo que tiene un mensaje, como lo concibo yo, ¿sí? Y como lo aprendí en mis rabinos, tiene un mensaje político. Particularmente habla del Dios de Israel y como el Dios de Israel es como esta verdad o este Dios absoluto. Entonces, por eso debe responder a los otros dioses. Dioses significa ideas, ¿sí? Como formas de ver el mundo. Entonces, por eso es que utiliza el mismo lenguaje, pero con otros, digamos, si Gilgamesh utiliza ciertos motivos para explicarte ideas sobre la esencia humana, Noé te va a explicar otros motivos para explicarte sobre la esencia humana que vienen a responder a la misma pregunta, pero con enfoques de vida distintos. Entonces, eso, sin duda, el lenguaje, por eso es tan similar al de las otras culturas de la época. Claro, por eso he dicho yo que hay concomitancias que no plagio, que es lo que muchas veces la gente viene a decir, no, es que lo de Noé ya está en el poema de Gilgamesh, es que los 10 mandamientos ya están en el código de Hammurabi. No, lee bien Hammurabi, lee bien el Decálogo, lee bien el relato de Noé, lee bien la epopeya de Gilgamesh. Es un paso de una mitología a un logos, es pasar esos 11 primeros capítulos del Génesis, así lo entendemos nosotros, de una mitología a una realidad, a una historia ya en cuanto tal. Es decir, pasar de lo teológico espiritual a lo ya real junto con lo teológico y lo espiritual. Claro, es al final una conciliación entre lo que podríamos considerar el mito y, digamos, intentar
intentar enfocar o dar una idea. El problema, yo creo que el punto se da sobre todo porque este tema se hace muy conocido en el ámbito protestante, el tema de la historicidad de ciertas cosas, y el problema con la palabra mito. Porque si bien nosotros podemos entender que la palabra mito es bastante común dentro de los pueblos antiguos, pero no significa que el mito sea una mentira, sino que es un estilo de género literario, llamémoslo así, para intentar comunicar una idea, digamos, de la cual se vivía en ese entonces o la cual se pensaba de ese entonces, pero no es que sea una mentira. Entonces yo creo que el protestantismo, sobre todo en Occidente, se ha hecho tan, pero tan, bueno, en gran parte de América también, se ha hecho tan, pero tan fuerte que es complicado tratar de intentar decirle esto y que entiendan las personas que Yo no diría son sobre fuerte, todo. yo no diría fuerte, diría fanático o fundamentalista, porque coger una introducción de cualquier libro de la Biblia te haría quitar muchos mitos. Es el fallo de las, llamémosle Biblias, porque les faltan 7 libros a su canon con respecto al católico, no lo tienen. Y al no tener una introducción, cada uno interpreta lo que quiera. Yo puedo que Jaco me lea Génesis 1 al 3 y me dé su interpretación, y yo automáticamente le puedo dar la contraria. Si él es protestante de una rama y yo soy protestante de la otra, ¿quién de los dos tiene razón? Ser protestante sin una base es acabar en una irracionalidad. Correcto. Entonces, bueno, esta pregunta queda cerrada por el momento. Yo creo que quedó bastante claro. Acá Richard Carnero pregunta si, pero ¿tiene o no tiene fuentes paganas en el Antiguo Testamento? Recién lo intentamos decir, eran ideas compartidas que se tenían y cada autor, digamos, narraba la percepción de ellos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Cuando Ciro el Grande liberta a Babilonia, los babilonios tienen el cilindro de Ciro, en cual dice que Marduk escogió a Ciro para liberarlos. Pero el judío tiene Isaías, en donde le llama a Ciro mi Mesías, mi ungido, y que él lo escoge para liberar al pueblo. Entonces, ocurre un evento que es históricamente, digamos, comprobado, pero en el cual cada autor o cada perspectiva le quiere dar una teología de acuerdo a lo que ellos perciben y a lo que ellos creen. Entonces, muchas cosas pueden suceder, pero están, digamos, sobre el tema de la teología y el mito, que es un tema que se va complementando en la escritura antigua. Y yo me iría un paso más. Yo, en rigor, yo no creería que es pagano. Pagano en rigor es personas más del De los campo. pagos. Los autores del Tanaj, a nivel lingüístico, a nivel de composición de texto, eran personas muy letradas. No eran analfabetos del campo, como se suele creer, Correcto. que eran personas que están en el campo y empezaron a redactar. Plantear algo así es simplemente no conocer los básicos en términos lingüísticos. Eran personas muy culturizadas, personas que incluso utilizan la sátira para burlarse de otras culturas. Simplemente yo no creo que en rigor se pueda decir que es pagano. Y no solo eso, sino que es que estos mismos mitos son tradición religiosa de esos pueblos. Es su fe, es como ellos explican cómo se creó el mundo, pues desde su mitología y desde su concepción. Entonces, decir que es pagano o ateo también es un poco ser demasiado atrevido, como dice Jaco. Aparte que es un término súper anacrónico, o sea, es un término que proviene del latín, de los pagus, etc. Cuando nosotros nos vamos a eso, y como bien dice Jacob, los paganos o paganos eran del pueblo, las personas que, digamos, se dedicaban a ciertas labores de la tierra, en el cual, por ejemplo, obviamente los escritos antiguos, estamos hablando de que el mundo antiguo tenía un 3% o un 5% lo mucho de personas que sabía leer y escribir, que eran normalmente las élites de cada tiempo. Y que estas personas y las personas que escribieron los textos antiguos, tanto el Nuevo Testamento como otros, digamos, de otras culturas, representaban la élite de cada tiempo, no representaban al pastor de cabras que un día, por inspiración divina, comenzó a leer y a escribir de manera mágica. Yo no, creo claro. Perdón, yo es que creo que la gente se le olvida, y Jacob y yo, y creo y tú también, lo tenemos muy claro, es que
esto no nace de la noche a la mañana, se va transmitiendo oralmente. No todo el mundo, como bien decías, sabe escribir, no todo el mundo sabe leer, se proclama y se aprende de memoria, pero no solo se aprende de memoria, sino que se lo transmite y se repite día, noche, cuando estás trabajando de camino, como el Shema, en todo momento, porque es que no todo el mundo sabe escribir y hay que evitar el pueblo que pierde su memoria, pierde su historia. Entonces, el pueblo de Israel, ¿quién sabía escribir? Pues en aquel entonces, si hablamos que hasta aquí, en Europa, en España concretamente, hasta los años 80, el nivel de alfabetización era nefasto, era un 50% de la población, imaginémonos unos 2000 años antes de Cristo. ¿Cuál sería el nivel de alfabetización de la gente en aquel entonces? Cuando aún además estaba fraguando geopolíticamente la media luna fértil. Sí. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. La historia de Caín y Abel. Génesis 4. Esta es la primera historia del conflicto fraternal en la Biblia. ¿Cómo se interpreta, o mejor dicho, se transmite, como bien dijo Jacob, en las acciones de Caín y Abel en las diferentes tradiciones? Raúl. Se la dejo a Jacob. Ah, ya. Jacob. Sí, en la tradición judía se explica que a partir de aquí se entienden las razones de por qué la humanidad pelea, por razones económicas, religiosas, por razones políticas, pero se sorprenderán lo que voy a decir. El que hizo el error aquí fue Abel y no Caín. De hecho, ¿quién recibe el peor castigo? ¿Quién? Pues el que murió, ¿verdad? Porque si es peor que ser exiliado o morir. Por lo tanto, el castigo es proporcional a tu falta, es decir, que Caín hizo algo menos peor que Abel. Es un tema muy amplio que en mi página lo trato, pero básicamente sí, de aquí explicamos varias de las orígenes de la discordia del mundo, etc. Correcto, es lo mismo que interpretamos nosotros. Entre hermanos se matan, entre nosotros nos matamos, la envidia, la egolatría, el querer estar por encima del otro, pese a ser sangre de la misma sangre y huesos de los mismos huesos, se comete un fratricidio. Por lo tanto, es el inicio del fin, el inicio de toda pelea, cueste lo que cueste, por lo que sea. Entiendo. Hay una perspectiva dentro de la parte de las ciencias bíblicas que habla sobre este relato y es tomado, como sabemos que la Biblia lleva también un mensaje político bastante fuerte. En este caso, lo que representaría Caín y Abel dentro de esta interpretación sería que Abel, al ser un pastor de cabras que va de un lugar a un lugar con las ovejas, representaría la parte nómada del ser humano. Caín representaría, por ejemplo, la parte sedentaria, e incluso cuando Caín sale, digamos, es despojado de cierta manera, él funda una ciudad. Entonces está haciendo reflejo del ser humano dentro de la época que se escribe Génesis, de los grandes imperios que son sedentarios. El hombre comienza a cultivar la tierra, a ser una persona de trabajo y ya no pasa de un lugar a otro, sino que son los nómadas los que van quedando ahí. Más o menos hay una perspectiva de esta. Incluso puede que no sea tu perspectiva judía, por ejemplo, Jacob, pero también lo he escuchado incluso de otros judíos. Deben ser de otra escuela, pero también lo he escuchado de ahí. No sé qué opinas de eso. Sí, pues bueno, a nivel histórico también tendría un sentido. Yo cuando estudié en la Universidad Hebrea de Jerusalén, estudié con Noah Yuval Harari, si conoces, o Yuval Noah Harari, y él trata justamente este tema sobre el desarrollo en paralelo, sobre estos 12 aspectos del desarrollo humano, justamente, que estos fueron los detonantes, digamos, una de las grandes ¿cómo se llama? Revoluciones de la humanidad fue justamente este aspecto. Exacto. ¿Algo que aportar en esto, Raúl, o pasamos a la siguiente pregunta? No, es lo que es la misma perspectiva, el inicio del fratricidio y una actitud desde el odio y la envidia. O sea, no hay más que añadir de Caín y Abel. Maravilloso. Pregunta zanjada. Después, por ejemplo, que terminemos con esto, si queda un tiempo, podríamos responder algunas preguntas de las personas que están conectadas. En este momento me marcan 286 personas por el momento, pero puede que cada una tenga diferentes números dependiendo del canal. Uh-huh.
Génesis en sí, sé que tal vez suena como una pregunta repetitiva con lo primero que analizamos, pero ¿Génesis en sí es tomado como un relato histórico como hoy lo conocemos o tendríamos que reflexionarlo como histórico en el sentido antiguo, más ambiguo el sentido? Yo, yo diría, si vienes a acercarte al Génesis como un libro de historia al uso, no. No vas a encontrar ahí, como decía Jacob antes, un libro de historia. Y así se formó el mundo, así son las genealogías, así es como se crea el lenguaje. No. Que hay historicidad, sí. Es decir, no en tanto historia, sí en tanto que narra hechos históricos con la historia de la fe, con una historia de fe, con Dios, con su pueblo, o de Dios para con su pueblo. Pero no es un libro de historia o un libro histórico al uso. Muy bien. Jacob. Sí, algo similar, ya lo hablamos, no quiero ser redundante, pero definitivamente la Torah no es un libro de historia, los judíos no lo vemos como un libro de historia. Como ya dije, si quieren remitirse a la historia, pues ahí tienen a Israel Finkelstein y otros eruditos que han hablado del tema. Si quieren saber sobre la esencia humana y cómo se desarrolló al punto de vista de la Torah, es otra cosa. Mm. Hay algo bastante interesante, no sé, ya que citas a Finkelstein, yo creo que has visto su obra, que ha sido incluso tema de documental sobre lo que es la Biblia desenterrada. No sé si tú la has visto, Raúl, también. No. Eh, Te la recomiendo, es buena, si bien se han adelantado nuevas hipótesis sobre esto y se han ido mejorando y añadiendo datos con el tiempo. Se indicaba que la historia, por ejemplo, de Abraham, Isaac y Jacob pertenecían a lugares distintos antiguamente. Y con el tiempo se fueron entretejiendo entre los pueblos y hicieron, digamos, de cierta manera la familia de Abraham, Isaac y Jacob. Es entretenido, quizás para otra oportunidad se pueda tocar ese tema porque son temas súper profundos, sobre todo porque que no están bien, muchas veces bien difundidos dentro del entorno de lo que sería YouTube, porque a veces suena, no es una, como algo, a ver, cuando alguien tiene una página de YouTube, muchas cosas de que uno encuentra como información suelen ser desinformaciones. Sí, es Entonces, igual, peligroso. claro, igual para tocar un tema tan delicado como ese, yo creo que sería bueno traer las fuentes para Sí. poder respaldarla mejor y que todos la podamos ver, pero en sí es algo bastante entretenido. Y yéndome a la pregunta, concuerdo con ustedes, la Biblia puede contener tintes históricos, puede contener ciertos aspectos históricos que sí pudieron haber sucedido, pero como es un libro escrito en la Edad de Hierro, basándose posiblemente en lo que sucedía en la Edad de Bronce, tiene a veces ciertos anacronismos que se pueden ver cuando uno estudia la historia y la arqueología hoy en día. Entonces la historia, o sea, lo que es el Génesis no trata de ser un libro de datos históricos, sino que trata de idear un mensaje de acuerdo a la época en donde está siendo transmitido. Y yo creo que este error, el punto de encontrar un Génesis, e incluso la gente intenta poner en Génesis la forma, no, o sea, no solamente con Génesis, sino que también con el libro de Job y otros, como la forma de la Tierra, la evolución y muchas otras cosas, intentan ligarla a la ciencia actual, de cierta forma. Entonces, creo que ahí hay un error y eso se da sobre todo en el ámbito protestante, no se da dentro de los ámbitos católicos o judíos, que yo sepa. No, claro, pero es que es normal. Tanto el pueblo de Israel, corrígeme Jacob si me equivoco, como el cristianismo católico, no vivimos en la sola escritura. Entonces, no vamos a caer en el error de decir que si no está aquí, no me lo creo. Sería una barbaridad, porque entonces aquí no está Internet, aquí no está el teléfono móvil, ni está la medicina y la cirugía cardiovascular del siglo XXI. No le hagamos caso tampoco. Si es que por su propio peso y con un poco de dos dedos de frente, yo creo que uno no puede creer que el Génesis es histórico al 100% y salvo que transmite hechos de historicidad, pero de una historia de fe, de una historia de una relación de Dios para con el hombre. Claro, es verdad.
Saludo a las personas que están llegando, a los que están dejando mensajes destacados, creo que en el canal de Jacob, pero igual los vamos a mostrar ya que son mensajes que la gente está aportando. Ricardo Espinosa manda un mensaje, dice toda, por ser valiente, Israel. Y luego dice, Aníbal envió un super sticker. Así que en sí son personas que están aportando a algunos de sus canales. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Jacob, ¿quieras decir algo para cerrar esto o No, pasar? lo que dices, que ya lo que proponía Finkelstein sí ha sido muy evaluado. Y Finkelstein de hace 15 años, él mismo se ha replanteado muchas cosas. Sí. La hipótesis documentaria, tú vienes acá a la universidad, te van a decir que están bastante, en muchos aspectos, reevaluados, todo esto. Pero como dices, es un tema de por sí. Hoy va más que nada, la he escuchado de un amigo que es historiador allá en España. Él es profesor de historia y está muy metido, más todavía que yo, en el tema de las ciencias bíblicas. Y él, por ejemplo, ya no apoya la hipótesis documentaria, él creo que está en la suplementaria o fragmentaria, pero él admite que, por ejemplo, no hay un consenso hoy en día de cuál sea la correcta. Hay hipótesis en sí, pero Correcto. todavía no hay un acuerdo nuevamente, como que se reinició esa parte. Pero es bastante entretenido. La historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Génesis 19. Este es un relato que ha sido interpretado de muchas maneras diferentes. ¿Cómo lo ven las diferentes tradiciones? Jacob. En la tradición judía, esto lo trae el Midrashim, de hecho también lo trae la Biblia, ¿sí? Para los que les gusta la escritura, que fue destruida porque las personas eran individualistas. Es básicamente la razón. De hecho, lo trae el Nuevo Testamento, Mateo lo trae, también Jeremías lo trae, no ayudan a la viuda, etcétera, todo eso. Entonces, más que todo el individualismo. El individualismo se manifiesta de muchas otras maneras también. En el ámbito de las relaciones íntimas también hay individualismo. El ser humano con el propio ser humano, cosas por el estilo, pero más que todo hacia afuera. Y por eso el punto de Sodoma es de que si hay una sociedad ultra individualista, está condenada a su fracaso, básicamente. Ok. Raúl. Si me equivoco, me corriges, Jacob, yo sé o tengo entendido que para el judío, y la ley así también lo dice, y el mismo Cristo también lo dice en Mateo 25, acoger al forastero. Es decir, Sodoma y Gomorra no fue acogedora, no fue hospitalaria, en ningún momento quiso ser servicial, fue, como bien dice Jacob, totalmente individualista. Y si te encierras a ti mismo, como decía Jacob, estás encerrado totalmente al fracaso. No va a prosperar esa ciudad, no puede prosperar. Por lo tanto, al ser, primero, mal acogedora, mal como hospitalaria, y segundo, propasarse en algunos momentos con una mala acogida a sus huéspedes, lógicamente merecieron su destrucción en este sentido por no cumplir uno de esos mandatos o una de esas cualidades que debería de tener todo creyente, que es acoger al forastero. Correcto. Desde la parte de la historia y ciencia bíblica es exactamente igual. Aquí nosotros estamos en total armonía, no es un tema que tenga que ver, como nuevamente, lo repito, se da en el mundo protestante, de la homosexualidad aquí, la homosexualidad allá, porque primeramente la homosexualidad es totalmente anacrónico. La homosexualidad significa algo muy diferente a las prácticas, digamos, de sometimiento antiguas. Hay todo un tema que se tiene que ver. Claramente el acto va a ser el mismo, digamos, de la manera sexual, pero tienen una forma bien distinta de comprenderse. En sí es tratado como la no hospitalidad al forastero, que eso, digamos, Jacob lo sabe muy bien también, y Raúl, que hay mucho en la Biblia que se habla de ciertas cosas para el forastero, acogerlo, darle techo, etcétera. Y la idea que intenta narrarse acá era un pueblo que no era, digamos, de cierta manera muy amigable con las otras personas, y representa más el ser individual, mis deseos por sobre los del otro, también, que tiene que ver la parte de las hijas de Lot y todo. No, Pero pero bueno, es que además también para los sola escritura es tan importante acoger al peregrino que una parte del diezmo no es solo para el huérfano y para la viuda, sino también para el peregrino.
y para el mantenimiento de los levitas, de los que están al cargo del templo. Es decir, es tan importante acoger al peregrino que parte del diezmo es para el sustento del peregrino, del que tienes que acoger en tu ciudad. O sea, es importantísimo. Es algo muy normal en las tradiciones orientales y como un deber moral y religioso acoger al peregrino. Correcto. ¿Algo más que agregar o pasamos a la siguiente? Sí, que hay una discusión entre Nachmanides y Maimónides si esto pasó o no pasó, para que sepa. Ah, ya. Sí, claro, o sea, en, ahí después más adelante podríamos tratar un tema, si es que les gusta esto, de ciertas discusiones rabínicas que existían acerca, que están registradas también en el Talmud, de varias cosas, sobre todo con cosas permitidas en Shabbat y no, y otras que se puede armar algo bien entretenido. Porque hay falta de comprensión en muchísimas cosas que están registrados en libros antiguos que la gente no lee por simple dogma. Dice, ¿cómo yo voy a estar leyendo el Talmud? O sea, o sea, pasa mucho en las personas que defienden la sola escritura, porque, bueno, pero Es nada más, que... y no solo la escritura, hay personas que incluso en la academia se valen de este tipo de textos por temas lingüísticos o de idiosincrasia, y hay personas que son tan, digamos, ateos, tan militantes que incluso descartan este tipo de literatura, a pesar de Sí, que también sirve de herramienta para comprender muchas de las formas de entendimiento de lo que es el texto bíblico. No, pero también en el fanatismo cristiano, no hace falta tampoco irse a la sola escritura. Yo a veces también me he encontrado con gente que le dices, toma, pero, y toma esto. No, 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 con esto me basta. No, no. La verdad nos hace libres y si hay que buscar la verdad, hay que leerlo todo y examinarlo todo y quedarnos con lo bueno. Entonces, si hay libros, por ejemplo, tan bonitos para entender estos primeros 11 capítulos del Génesis que decíamos antes, o Sodoma y Gomorra y demás, el gran historiador y fenomenólogo Mircea Eliade tiene un libro que es Lo divino y lo profano, o lo humano y lo divino. Entonces, ese libro es un librito que en 70 hojitas te explica muy bien el paso del mito al logos, que decíamos antes al principio. Es decir, a veces es más el no me compliques la vida, no me compliques mi sistema de creencias, el Dios que yo me he construido, no vaya a ser que se desmorone todo mi castillo de naipes. Entonces, a veces luchar contra la incultura o la ignorancia es más peligroso que predicar el Evangelio o predicar al Dios de Israel. correcto. ¿Pasamos a la siguiente o algo más que...? Ya. La historia de Abraham saliendo de Ur de los Caldeos es considerada histórica. ¿Qué mensaje deja en cada postura? Jacob. Nosotros lo entendemos como un evento, digamos, quizás el término sería un poco anacrónico, pero algo sionista. El que, como lo cuenta, es que el padre de Abraham, y también lo cuenta en la tradición oral, que está la familia de Abraham y pues literalmente meten en crematorios a un tercio de la familia, luego al otro tercio de la familia, y ahí es cuando Teraj, el padre de Abraham, decide irse a la tierra de Canaán, no por razones religiosas, digamos, sino por razones de supervivencia. Al final él se queda en Aram, con los aramicanos, y el que decide continuar su travesía es Abraham, por el que se le dé un mandato. Es decir, nosotros tenemos un entendimiento más nacional y político de este evento que te habla sobre la historia del pueblo hebreo. Y el origen de los hebreos son los hijos de Eber, ¿sí? Eber, y de ahí vienen los Ivrim. Entonces, tenemos una perspectiva, una óptica más nacional, más política de este texto. Correcto. Raúl. Para nosotros lo vemos también, pues no le podemos decir tal día, tal fecha, sino lo vemos una realidad histórica, lo vemos como una supervivencia también de Abraham, de salir de donde está, para comenzar a ser el padre de los creyentes, porque él es el único pues que decide salir, dar un paso adelante, o como diríamos hoy en día, pegar un golpe en la mesa y decir hasta aquí y tabula rasa, pero una tabula rasa con una historia que ya lleva a sus espaldas, tabula rasa con su familia, tabula rasa con una tradición de sangre
que no con una tradición de fe que lleva ya inscrita en él. Por eso también nosotros lo tenemos como el padre de los creyentes, en ese sentido. Correcto. De cierta manera, desde la parte de la historia o ciencias bíblicas hay diferentes tipos de posturas en cuanto a esto, pero se concuerda en que va muy ligado a la parte de la nacionalidad, como del territorio, de dar un cierto origen al pueblo hebreo. Sí. Podemos comprender, por ejemplo, que el pueblo hebreo, de cierta manera, comienza a tener o empieza a existir desde la parte histórica como descendiente directamente desde Canaán. Pero hay ciertos conflictos territoriales en los cuales esas partes se van fragmentando de cierta forma. Y llega un momento en que todo comienza a darse en tiempos del rey, digamos, Josías y cosas que se tenían antes, igual, cosas que se narraban antes. Entonces tiende a darse la historia de Abraham como un principio nacional para poder decir, hey, de aquí es donde venimos. Entonces, de cierta manera, Abraham tiene un nombre que significa padre de multitudes, etcétera, y tienen nombres muchas veces, bueno, existen los nombres teofóricos, epónimos y topónimos. Entonces, de cierta manera, Abraham va representando una idea de la nación en sí, de dónde salimos, de dónde venimos. Desde aquí es nuestro principio y desde acá hay un pacto en el cual nuestro pueblo, digamos, tiene una percepción íntima con este Dios, digamos, de Israel, que es más adelante el Dios de Israel. Pero Entonces, yo, perdona que te sí, adelante. corte, yo entiendo la postura, como dice él, filosionista en este sentido, porque es que cada vez que Israel se desvía a derecha o izquierda, recurre a la figura de Abraham. Igual que el cristianismo, cada vez que se ha ido hacia un lado o hacia otro, recurre a los padres de la iglesia. Es decir, Abraham es el referente. Sin Abraham, nada hubiera sido. Lógicamente, Abraham es, por decirlo de una manera más actual, sería esa piedra de toque, esa piedra en la cual, sin ella, el pueblo de Israel no hubiera dado el paso adelante para comenzar a formarse de una manera heterogénea, visible, real, concreta. Sin Abraham no hubiera sido nada. No sé si Jacob estará de acuerdo conmigo, pero es como lo vemos nosotros. Ese es el padre de la nación. Nosotros no decimos que Abraham es el padre de la religión. El concepto de religión es, no existía. no se concebía así como se concibe ahora. Es el padre de la nación, del pueblo hebreo. Que por eso digo yo pueblo. Papá, el hijo, el nieto es Israel, son los hijos de Israel. Se más algún aspecto nacional, como ambos, ustedes dos convergieron. Claro, por eso yo digo pueblo, no digo de la fe y del pueblo, no, es del pueblo. Y luego ya nosotros como cristianos le añadimos padre de los creyentes, que no sé si también en este sentido el pueblo de Israel lo ve en ese sentido también. Claro. Hay una cosa que creo que hay que siempre aclarar. Se movió todo acá donde le pega el mueble. La cosa es que hay que aclarar que religión en el mundo antiguo no se conocía. En no. sí, todas las ideas que nosotros hoy en día consideramos religión eran parte de la cultura. Por ejemplo, el judaísmo en sí no es una religión como tal. El judaísmo, por ejemplo, mezcla lo que es una cultura en sí. Mezcla la cultura, el folclore, lo que consideramos, con hartas comillas, religión. Entonces son muchas cosas que se enfocan. Por ejemplo, cuando estudiamos el judaísmo del Segundo Templo, no estudiamos una religión. Estudiamos a un pueblo. Estudiamos a un pueblo construyéndose de cierta manera. Asimismo, cómo salir, por ejemplo, de un exilio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de judaísmo y lo vemos como una religión, tendemos a ver una sola línea. Pero en realidad, en el judaísmo, como tal, existían muchas líneas de interpretaciones. Entonces, ponerlo en una religión es encasillarlo anacrónicamente en un lugar que no va. Y eso sí con todos los pueblos antiguos en sí. O sea, el ser egipcio no era una religión. Entonces es lo mismo. Y así vamos. Es una antropología, en definitiva. Es una manera de ver, de vivir, de creer, de nacer y de morir. En definitiva, es un todo. No puedes dividir al pueblo de Israel, no puedes dividir al cristiano posteriormente en esto es lo que cree
esto es lo que vive, no, va todo a una, va todo a una. Sus leyes no son leyes morales, son leyes de fe también. Su manera de vivir no es una manera de vivir para sobrevivir solamente, sino que es también una manera de dar culto a Dios. Es decir, va todo unido. No es una religión con unos códigos morales como muchas veces entienden los sola escritura o el agnosticismo o el ateísmo, en el sentido de decir, si no creen esto no son judíos, si no creen esto no son cristianos, si no creen esto no son budistas. No, no, no. Es un todo. Para el pueblo de Israel es un todo para con Dios. Creo yo que es así. Y así, vamos, así es como lo enseño yo. Jacob, ¿algo que agregar? No, sí, exactamente así. La idea de que el judaísmo es una religión fue un desarrollo a partir del siglo XVII en adelante, cuando se empieza a formular la enciclopedia. Eso lo desarrolla Friedrich Schleiermacher. Luego Moisés Mendelssohn empiezan a desarrollar la idea de que el judaísmo es una religión. La palabra judaísmo, la primera vez que la tenemos escrita está en el libro de los Macabeos, segunda de Macabeos, cuando se habla del enfrentamiento entre el judaísmos contra el helenismos. Es decir, el helenismo mira aspectos políticos, culturales, económicos. Esto es un conflicto de civilizaciones más que de dos perspectivas religiosas. Hay judíos ateos, hay incluso un judío cardenal de la Iglesia Católica como Aaron Lustiger, y era judío, y el judaísmo lo define como judío. Sí. Entonces, el judaísmo como palabra, como término, yo creo que su aspecto es más nacional que lo que es de aspecto religioso, pero debido a que el pueblo judío no tuvimos un territorio por mucho tiempo, entonces debieron catalogarnos en el aspecto de las religiones, ya que qué extraño es este pueblo que tiene ritos, pero no tiene o sea, es un unas pueblo fronteras definidas. entonces lo metieron en religiones. Sí, Claro. yo pienso en eso mismo porque, claro, el cardenal Lustiger, que fue arzobispo de París, como bien decía Jacob, era judío, pero es convertido. Pero muchas veces el enciclopedismo ha hecho que cuando tú puedes definir a algo, lo has dominado. Y ahí la fe y la vida del judío, igual que la fe y la vida del cristiano, al encasillarla entre cuatro paredes de palabras, parece que han castrado un poco la realidad de lo que de verdad es el judaísmo, lo que es el cristianismo, porque es mucho más que esa definición, porque es una manera de vivir, no es un código moral, como decía, no son unas normas, no son unos rituales, no son unas fronteras terrestres, es toda una vida con toda una historia hacia atrás, con una historia que se proyecta hacia un futuro. Correcto. Para concluir esto, desde la parte de la historia, se entiende que Abraham representa, es una figura literaria para representar el nacimiento de lo que sería los hebreos dentro de. Desde la parte de las ciencias bíblicas, perdón, se le considera una figura literaria, no en sí una persona que realmente existió. Pero es más o menos lo que se lleva dentro de. No sé si quieran aportar lo último o pasamos a lo siguiente. Vamos. Historia de José de Egipto. ¿Es considerada histórica? ¿Qué mensaje deja en cada postura? Jacob. ¿Cómo así en cada postura? Claro, ¿qué mensaje deja en como cada judío postura? Como cristiano. Con la historia, claro. Okay. Sí, nuevamente, otra vez se recalca el aspecto de que el pueblo está exiliado y como yo creo es como este puente entre conectar a un pueblo que está en el exilio y mostrar un dispositivo para recordarle que hay una razón para volver. Es decir, es muy cómodo que José en Egipto, con, ¿sabes?, la tierra de Goshen, y tienen todos estos privilegios de su majestad. Al cabo de nada ya están esclavizados. Es como este puente entre lo que es Génesis y Éxodo, que viene a explicarte al pueblo judío, al pueblo de Israel, vuelvan a su tierra, porque la tierra de ustedes no es Egipto. Por más que hayan razones económicas o razones sociales donde haya más comodidad, no es Egipto, y allá las cosas no van a terminar bien. Es algo así, es el mensaje que nosotros lo vemos. Puedes tomarlo quizás a nivel histórico también. Hay muchas cosas que casualmente los relatos sobre José, sobre Yosef, tienen muchos parecidos sobre aspectos históricos que conocemos.
No sé, entre las cosas que se me ocurre para representar la palabra muerte en jeroglífico es un pájaro, un pedazo de pan y una persona. Es como el sueño del panadero, ¿sí? Eso es que es la palabra muerte. Como que hay cosas que son referencias donde hay una clara transmisión en verdad propiamente egipcia. También la bendición que Jacob le da a José habla sobre que tiene el Shevet y el Haka, que son, está escrito en la Torá, que son los símbolos que tenía, por ejemplo, el sarcófago de Tutankamón, cosas que si en verdad se hubiera escrito el texto con tantos años de diferencia, es muy difícil que coincidan tantos aspectos con cosas de la cultura egipcia tan antigua. Por eso es que quizás si hay lugar para encontrar que hay un núcleo histórico, la pregunta es qué tanto la persona está dispuesta a decir que es ese núcleo histórico que tan grande es. Entiendo. Raúl. Tenéis una promesa de una tierra, tenéis una promesa de llegar a un lugar que no es este. No te estanques, no te quedes aquí, como decía Jacob, porque tengas la barriga llena y por lo tanto ponte en camino. Entiendo. Desde la parte de la historia, bueno, desde ya no tenemos evidencia de que los hebreos hayan estado en Egipto, sino que se tiene evidencia de los semitas en Egipto. Bueno, semita es una palabra propuesta, digamos, más moderna, pero se entiende a lo que vamos. De ciertos pueblos que convivían y tenían un conocido como el árbol afroasiático dentro de su lenguaje, sistema de escritura y otras cosas. En este caso, lo que podemos entender y que muchas personas ligan con la historia de José de Egipto son los Hyksos. Yo creo que lo han leído y todo porque van dentro tal vez del periodo. Y que estos Hyksos, de cierta manera, fundan su ciudad, digamos, en Avaris y luego son despojados, digamos, por el faraón. Si no me equivoco, es Seti primero. No sé si ahí me pueden corregir, que los despojaron. Pero ellos tuvieron dinastías semitas dentro de. El problema que hay es que muchas personas llegan y se adelantan y confunden a los Hyksos con los hebreos, siendo que no es lo mismo. O sea, un hebreo puede ser un semita, pero un semita no significa que va a ser hebreo. El semita es un grupo muy grande de personas. Entonces, el problema es llegar y poner, digamos, desde ya que sí estuvieron, desde la parte histórica. Ahora, desde la parte, digamos, que tenga una reflexión y una enseñanza, eso no lo dudo. O sea, porque, por ejemplo, los judíos son increíblemente buenos para hacer reflexiones y enseñanzas. E incluso cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, sé que no es el tema acá, pero vemos las discusiones, ciertamente, que se generaban. Muchas veces ciertas preguntas eran respondidas con otras preguntas. Y así era el diálogo de muchos rabinos. Ahí si no estoy mal, Jacob, o si estoy mal, ahí Jacob me va a decir. Pero en sí es la riqueza de los mensajes judíos son increíbles. En tantas parábolas, a relatos, ya tengan mito o no, son enriquecedoras para el bien común, para poder convivir en paz, de cierta forma. Sí, pero ese tipo de cuentos y relatos son los cuentos jasídicos, igual que hacían los griegos con la filosofía, Platón y Aristóteles, Correcto. de la mayéutica. Yo te voy preguntando porque tú lo has de sacar de dentro de ti. Es decir, es constrúyete tú a ti mismo, pero yo te voy dando las bases en las preguntas, por decirlo de alguna manera. Correcto. ¿Jacob? No sé, que conozco el tema de los Hyksos también casualmente. De las pocas referencias que hay sobre los Hyksos, creo que hay como 3. Una de esas habla sobre la hambruna en los días de los Hyksos. Sí. Creo que hay cosas interesantes de analizar ahí. Sí, es verdad. O sea, ese núcleo histórico yo creo que se toma. O sea, es muy posible que haya ese núcleo histórico de que en la historia de José de Egipto hay problemas de hambruna, porque era muy común en este tipo de pueblos que haya necesidad de siembra de lugares, de cosechas, porque no eran lugares fértiles en donde ellos estaban. Entonces ellos tenían que estarse moviendo de un lugar a otro para lograr subsistir. Y los Hyksos se entiende que ellos llegan por comercio hacia Egipto y poco a poco se van asentando. Creo que, si no me equivoco, el historiador egipcio del siglo III antes de nuestra era, que es Manetón, él había afirmado que los Hyksos habían entrado de manera militar a Egipto, que no es correcto. Entonces, hoy se sabe que es por comercio.
Entonces, ahí podríamos buscar tal vez el núcleo histórico de que puede haber una conexión o un núcleo que más adelante este núcleo se reinterpretó y formó la historia de José, que podría ser, digamos, como dándole la plausibilidad a esto. Sí, yo sí, si me equivoco, me corregís. También es cierto que no aparece en ninguna de las crónicas egipcias pueblo hebreo aquí sometido y demás, ni aparece José, ni aparece redactado, por decirlo de alguna manera, en ningún documento oficial, pese a ser el segundo del reino con el faraón. Entonces, Claro. es curioso que eso mismo, como decía Jacob, aparece una hambruna en tiempo de los Ixios y que corresponde aproximadamente con el tiempo de la esclavitud de Israel en Egipto. Entonces, un pueblo numeroso, bueno, dentro de los Ixios, pero falta el decir, recordemos nuestra alianza, recordemos lo que Dios nos ha dicho, de aquí tenemos que salir, de aquí tenemos que irnos. Es decir, por eso buscar historia en la Biblia es pegar un patinazo, tener un grave error. Buscar Claro. historia con mayúscula. Claro. Sí, aparte la historia, a ver, la historia tal como lo conocemos como una ciencia social, como hoy es entendida, antiguamente no se conocía de esa manera. O sea, hoy considerar a la historia una ciencia social es muy nuevo, a partir, digamos, de mediados del siglo XIX. Entonces es algo que o sea, hay exponentes un poquito más atrás, pero en sí es considerado algo muy, muy, muy nuevo, muy reciente. Entonces la gente todavía no aprende a apartar qué es historia en el sentido actual y qué es lo que se Académico. narraba antes. Claro, exacto. Pero bueno. ¿Pasamos a lo siguiente? Sí, sin problema. Oh, Éxodo. Pero ojo, esto no es lo más terrible. Lo más terrible va al último. Ya. Oh, ¿qué evidencias hay de que el éxodo de los israelitas fuera un hecho histórico